sometido a la vida. Dice que 40 años vivió en Egipto, 40 años en el desierto, son 80 y 40 años sirviéndole a Dios, murió de 120 años. Sí, en cada etapa de la vida, 40 años vivió Moisés y los últimos 40 años fueron los mejores. Cuando Dios lo llamó a la zarza, es decir, hermano Gil, usted está empezando como Moisés, quizá usted puede empezar una nueva etapa 40 años más, hermano. en la vida. En los tiempos de Moisés podía, pero hoy, hermano. Y hay algo lindo, el mismo Moisés escribió el Salmo 90, y en el Salmo 90 él dice, los robustos llegan a 70, Y lo más no fuerte, llegó a 120, y lo más fuerte 80. a 80, dice el mismo Moisés. Entonces, hermano, vamos a tener una jornada aquí todos los días, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Ya venía sábado? No vengo el sábado. No me monta para el sábado. Sí. No vengo, pero vamos a ver qué se puede hacer porque hay No, tenemos uno. ¿Tienen uno? Sí. Ok, excelente. Porque hay un asunto ahí. Entonces vamos gozando, hermano, de la mayordomía. Miren, cuando esté listo, me tira lo que... a veces cuando hablamos de mayordomía, Eso me va a ayudar a grabar, pensamos ¿no? solamente en Me dinero. va a ayudar a grabar, ¿no? Que el Él diezmo, me dijo que la un minuto, ya grabó ofrenda. un minuto y después el mensaje completo. Sin embargo, Me va a ayudar cuando me canse. mayordomía tiene que ver con dinero, pero no es todo dinero. Y yo diría que el diablo ha metido muchas cosas en el corazón de nosotros de eso. Y hay que reconocer que tanto los ministros como los ancianos, algunos tienen culpa en eso. ¿Por qué? Porque enfocaban o enfoca la mayordomía solamente con lo que es dinero. Y la mayordomía no solamente dinero. Porque ¿qué hago yo con dar mi diezmo y mi ofrenda si no saco tiempo para Dios? ¿Qué hago yo con dar mi diezmo y ofrenda y no cuido el cuerpo que es templo del Espíritu de Dios? No hago nada. Entonces creemos que cuando cumplimos con el diezmo y la ofrenda, es que estamos cumpliendo con la mayordomía, pero la mayordomía es tiempo. El papelito que la hermana Marta dio, léalo. Es tiempo, es talento. Que usted tenga talento y usted no lo ponga a disposición de la iglesia, usted está igualito que como si faltara lo demás, el punto de la mayordomía. Otra cosa también, un error. Pensamos que cuando yo doy el diezmo y la ofrenda, ya yo estoy sano. Ya mi vida está bien. Eso no es así. Porque la salvación no es diezmo y ofrenda. La salvación no es cuidar mi cuerpo. De hecho, hay ateos que cuidan su cuerpo mejor que usted. Que no comen carne, que no comen cerdo. Hay los judíos que no creen que Cristo ha venido, que el Mesías todavía no ha llegado, diezman. Si usted no lo sabía, diezman y guardan el sábado. Entonces la cuestión no es lo que yo hago, sino para quién yo lo hago. Cuando yo voy a Cristo, entonces que Cristo reine en mi corazón, entonces yo hago todas las cosas por amor a Él. Y esta noche vamos a analizar, esta jornada se llama agradecido. Saben que nosotros, se ha hecho encuesta, que nosotros le pedimos más a Dios que lo que le agradecemos. Nosotros nada más pide a Dios, Dios dame salud, Dios dame empleo, Dios dame esto. Pero muy pocas veces nosotros le decimos a Dios, Señor, gracias por el pan de hoy. Gracias, Señor, por el agua. Gracias, Señor, por la lluvia. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias porque tengo un techo. Gracias porque tengo un templo en el cual yo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y eso todavía está, Lo agradecemos. Y la Biblia, Jesús dijo que la oración era como que Dios es un Dios al Padre. Para que nosotros veamos a Dios como un Padre. Póngase usted, hermano, que usted tenga un padre y usted nada más vaya de su padre cuando usted lo necesite.
Papá, dame ahí para el pasaje para la universidad. Papá, dame esto para... Pero su hijo no se sienta con usted a hablar con usted. Papá, ¿cómo tú te sientes? ¿Saben que usted se siente mal cuando su hijo no más lo busca para pedirle? Así mismo Dios se siente con usted, o usted solamente le pide. Tenemos que ser agradecidos, hermanos, porque hay gente peor que nosotros. Hubo una vez un hombre que iba caminando por la calle y se quejaba de todo. Y estaba muy enojado con Dios. Y cuando él vio a una persona que estaba feliz de la vida, con 2 brazos menos, dijo, oye, pues ese hombre con 2 brazos menos es feliz, y yo tengo los 2 brazos y estoy triste. Y siguió caminando, y cuando vio un personaje que le faltaban 2 piernas. Y dijo, y el hombre estaba feliz con su familia. Dijo, pero yo con mis 2 piernas estoy feliz. Siempre usted va a encontrar gente peor y mejor que usted. Hay que estar conforme con Dios, con lo que Dios que le hizo, porque usted es hechura de Jehová. Sea agradecido. El tema es ¿por qué ser agradecido? Yo quiero hacer esa pregunta. ¿Por qué hay que ser agradecido? Bueno, Dale un poquito hacia adelante. ¿Alguna respuesta? Voy a poner de este lado para ver mejor. ¿Por qué hay que ser agradecido? Por la vida. por el aire que respiramos. Por el aire que respiramos. Porque nos creó y no tiene este mundo. Y nos da la salvación. Su vida por nosotros. Pablo tenía bien claro eso. Vieron, dice fue lo que fue nuestra lectura bíblica. Y la paz de Dios gobierne ¿qué? En nuestros corazones. ¿Quién fue que dijo, mi paz os doy? No como el mundo la da, sino como yo que. La paz que el mundo ofrece, Cristo me está diciendo, no es la que llena el corazón. Primeramente, para ser agradecido, hay que dejar que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón. Y está conectado con Santiago 5:16, cuando dice, ¿usted sabe por qué Dios no le contesta a ustedes? Porque ustedes piden para gastar en sus deleites. Cuando la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Ahora, ¿qué es cuando dice Pablo que gobierne en nuestro corazón? Es que el Espíritu Santo controle las 5 avenidas del alma. ¿Ustedes cuáles son las 5 avenidas del alma? Los 5 sentidos. Ojo, boca, tacto, olfato, gusto. Cuando Dios gobierne en nuestro corazón, entonces nosotros vamos a los impulsos van a ser dirigidos hacia el reino de los cielos. Pero mientras la paz de Dios no gobierne en nuestra vida, hay problemas. Ve lo que sigue diciendo. A la que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Si tú fuiste ese llamado, cuando Pablo habla de un solo cuerpo, es a la iglesia. Nosotros somos un cuerpo. Efesios, él pone, y si le duele un dedo, el cuerpo se enferma, dándole valor a cada miembro de iglesia. Cuerpo, sea agradecido. Un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio a favor que no ha hecho, ha querido hacer y a corresponder de alguna manera. Entonces, cuando Dios gobierna mi corazón, que yo soy agradecido. ¿Por qué? Primeramente porque mira, hay una razón por la cual usted tiene que estar agradecido todo el tiempo con Dios, es que Dios le ha perdonado sus pecados. Y que usted ha pasado de muerte a vida. Lo que pasa es que nosotros creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto, pero todos estamos perdidos o estábamos perdidos. Y el hecho de que Cristo me sacó de la tiniebla a su luz admirable, ya para mí eso es para yo estar agradecido de Dios. Amén. Una de las oraciones que nunca debe de faltar es decirle gracias a Jesús porque moriste en la cruz del Calvario por mí. Porque era yo que tenía que morir ahí y tú moriste por mí. Ya con eso hay que ser agradecido. Cuando Dios gobierne nuestra vida, cuando nuestra vida se alinee con los pensamientos y la voluntad de Dios, entonces vamos a saber ser agradecidos. Cuán fácil se nos olvida. Criticamos mucho a la gente del desierto que se quejaban, pero cuántas veces Dios no ha conocido tu vida y cuando tú estás pasando una prueba que caíste,
Y una vez empieza a decir, Señor, ¿y por qué tú me mandaste esto? ¿Sabes por qué? Porque no conocemos a Dios. Jesús dijo en San Juan 17:3, empero esta es la vida eterna, que te conozcan. El mundo cree que todo lo malo que está pasando es Dios, es porque la gente no conoce a Dios, incluyendo los cristianos. Si nosotros conocemos a Dios como realmente Dios, nosotros tuviésemos otro concepto de vida en nuestro diario vivir. Lucas, vamos a leer, vamos a buscar nuestra Biblia, Lucas 7, 36 al 39. Lucas 36, 7, 36, 39. 7, 36 al 39. Voy a leer una versión un poquito más clara, pero es la misma idea. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad, que era pecadora, se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Versículo 38. Llorando se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlo con lágrimas y secarlo con sus cabellos. También se lo besaba y lo ungía con el perfume. Versículo 39. Cuando el fariseo que le había convidado vio esto, pensó, si este fuera profeta, sabría que a la mujer que la está tocando es una ¿qué? Pecadora. ¿Cuántas veces Lucas menciona la palabra pecadora? En lo que hemos leído. ¿Cuántas veces? 2 veces. Cuando la Biblia, cuando el autor de la Biblia resalta varias veces una misma palabra, es porque quiere dejarnos una idea en nuestra mente. Lo vamos a ver más adelante. Porque él hace énfasis en que la mujer es una pecadora. Entonces, Juan 12, 1 al 8, alguien que lo busque ahí. ¿Qué dice Juan 12, 1 al 8? Ustedes lo apuntan para que lo estudien ahí en su casa. 12, 1 al 8. En esta escena vamos a analizar algunos personajes. ¿Qué dice Juan 12, 1 al 8? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta el 8. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjalo, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Miren qué interesante. Juan narra la misma historia que Lucas, pero Juan da algunos detalles que Lucas no da. ¿Cuál es uno de los detalles que Lucas no da que Juan da? Primeramente, a Judas le dolió más el perfume que la mujer Le echaba. esparció a Jesús. Es como se dice popularmente, a veces a la gente le duele como el bolsillo ajeno. Si un hermano quiere una ofrenda de 20,000 pesos para tu hermano, y otro hermano dice, y barato, hermano, no es su dinero, es Dios que está tocando a ese hermano para ayudar a esa persona. A Judas le dolía el bolsillo de quién? De María Magdalena. Pero no lo hacía porque amaba a los pobres, dice Juan, lo decía porque era pobre. Ladrón. Eso pasa también cuando somos agradecidos. Judas no dejó que la paz de Dios gobernara su corazón
y le dolió ese gasto que hizo ella, ese sacrificio, y quería, no, es un desperdicio, no porque amaba a los pobres, sino porque era pobre, ladrón. ¿Saben un concepto de Judas? Primeramente, tenía a Dios por poca importancia. Para Judas, ese perfume era demasiado caro para derramárselo al maestro, a Dios. Pocas palabras, Judas entendía que Cristo no se merecía que le regalaran ese perfume, sino dárselo a los pobres, entre comillas. Me aparte de Dios por mis malas decisiones. Un fariseo la inició en esta loca carrera de la prostitución. ¿Quién fue que llevó a María a la vida de prostituta, de pecador? El mismo Simón. Juan dice que Simón era de Betania, de la misma ciudad de Lázaro y de Marta. Jesús aparece en mi vida cuando estaba en el pozo del pecado. Ve, ¿por qué Lucas hace referencia 2 veces que ella es pecadora? Porque ella fue la misma en Juan 8:11 que se encontró con Cristo. Era una pecadora. El que hace énfasis que Cristo que la perdonó, y como la perdonó, que el mismo Jesús le dijo a Simón, el que ama mucho perdona mucho. Como ella era pecadora y Dios la perdonó, ella se sintió agradecida porque Dios le perdonó el pecado y la sacó del mundo de tinieblas que estaba y no encontraba cómo devolverle a Dios. Hay una buena pregunta. ¿Necesitaba Jesús ese perfume? No, pero Jesús tenía que aceptarlo porque brotaba de un corazón agradecido. Eso pasa con nosotros, con el diezmo y la ofrenda. Yo no necesito el diezmo y la ofrenda. ¿Qué dice el salmista? Si yo tuviera hambre, te diría a ti que tengo hambre. Mía el oro, mío la plata. Salmo 24, de Jehová la tierra y su plenitud. El mundo y lo que en ello habita. Pero Dios quiere hacer medios, el talento, el tiempo, para que nosotros desarrollemos y quita de nuestra mente el egoísmo. Primera razón, vamos a ver varias razones. Fidelidad y gratitud de María Magdalena para con Jesús era que él la había liberado de una muerte segura. No la muerte normal, la muerte eterna. Porque cuando la Biblia habla de muerte normal, habla de dormir. Cuando la Biblia habla de muerte, habla de muerte eterna. La fidelidad de María era, y ahí es que está el secreto de la vida cristiana. Cuando yo vengo a Cristo, mire, el sábado, nada a mí me salva. Pero cuando yo vengo a Cristo y Cristo me perdona y yo me apodero de la vida de Cristo, entonces yo le debo fidelidad y gratitud a Jesús. Entonces, a través de esa gratitud y fidelidad, entonces yo soy un fiel mayordomo. Ya yo guardo el sábado, no porque el sábado me salva, sino porque ya Cristo me salvó. Ya yo diezmo y ofrenda, no porque eso a mí me salva, sino porque le debo fidelidad y lealtad a ¿quién? A Dios. Mi tiempo, que es algo que no se habla mucho en la mayordomía, pero que forma parte de la mayordomía. ¿Cuánto tiempo pasa usted conectado al celular? ¿Y cuánto tiempo usted pasa conectado a la Biblia? Mira, recientemente se hizo conexión bíblica en la ACD, en la Asociación Hermana de aquí del Sueño. Y ya pocos jóvenes querían participar en conexión bíblica, porque los jóvenes ahora saben menos, tienen más recursos para leer la Biblia y la leen menos. Y si la leen por compromiso. Entonces, ¿cuál era el motivo? La primera razón de María Magdalena. Fidelidad y gratitud. Dios la salvó. Hermano, yo me hago una pregunta a ti en esta noche. ¿No te sientes agradecido de que Dios te haya sacado de ese mundo de tinieblas y te haya dado algo? Todos venimos de lo que no nació en la iglesia, venimos de diferentes asuntos. Y al fin y al cabo, todos son pecados. Si Dios me sacó a mí de la prostitución y a usted lo sacó de la borrachera, diferentes pecados, pues al fin y al cabo lo mismo. Perdición, pecado. Dale hacia adelante. Segunda razón, por la que esta mujer estaba agradecida con Jesús era porque le había quitado su carga de pecado.
Vamos a leer Salmo 40, 1 al 3. La segunda razón era porque Jesús le había quitado la carga y ella no estaba sujeta a 40 del 1 al 3. Dice. Pacientemente esperé a Jehová Ok. y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Pozo de desesperación. De Sí. lodo cenagoso. Lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Miren, así como Dios sacó al salmista del lobo cenagoso, usted sabe la palabra cenagoso, ¿verdad? ¿Quién se ha metido en un lobo cenagoso? Usted saca un pie y el otro se hunde más. Ahora no me voy a decir. Es incómodo y de desesperación, por eso dice en el lodo cenagoso, de desesperación, porque usted quiere salir y no puede. Y dice que Dios lo sacó y lo puso en peña y puso cántico, ¿qué? Cántico nuevo. Dios te saca de la tiniebla. Daría pena que nosotros todavía estuviéramos en la tiniebla estando en la iglesia. No podemos estar en la tiniebla, hermano. Dios ama mucho al pecador, pero detesta el pecado. Y no quiero decirlo en el texto hebreo realmente, pero Dios le hiere, le repugna el pecado. Por eso dice el apóstol Pablo que el último enemigo, el ser destruido, será la muerte, que es símbolo, sinónimo de pecado. Es lo mismo. Pecado es muerte, pecado en todo, y en toda la muerte a todos los otros. Entonces ella estaba agradecida porque Dios le quitó su carga. Yo hago una pregunta, hermano. ¿Has sentido tú que Dios te ha quitado la carga de tu pecado? Bueno, mientras más yo la pido. Pues o sea, hacemos como el hombre que andaba con un saco en el hombro. Y un hombre le dio una bola en el vehículo. También el hombre andaba con el saco, con el vehículo. Y pues, no, que yo, a veces nosotros llevamos carga del pasado, carga del presente. Ya Dios te perdonó y si tú te apartaste de ese pecado, ya Dios te perdonó. Tienes que tener fe que la sangre de Cristo, como dice Juan, te limpia de todo que pecado. Tercera razón, de gratitud de esta mujer hacia Jesús fue reconocer que todo lo que ella tenía le pertenecía a su Señor y Salvador. No solamente yo como mayordomo yo debo de dar, sino que yo tengo que entender y meterme en la cabeza que todo lo que yo tengo no es que Dios me lo ha dado porque yo sea mejor que mis hermanos. Es que Dios le ha placido dármelo, pero que yo soy un administrador. Cuando Dios creó a Adán, que abrió los ojos, Adán encontró un mundo hecho. Y Dios lo puso como administrador de este mundo, no dueño. Es decir, ya Adán encontró todo hecho, Adán no hizo nada. Pero tenía que cuidar el jefe, el mayordomo, el jefe era Dios, y él tenía que cuidar lo que Dios le dio. Entonces lo que yo tengo es de Dios. Si Dios me dio un carro, el carro tiene que ser que Dios me lo dio, de ponerlo para el reino de los cielos, para beneficio del reino de los cielos y para beneficio de mi semejante. Mi casa que Dios me dio, que no es mi casa, sino la casa de Dios, tiene que ser para el reino de los cielos y para el beneficio, al servicio de los demás. Cuando el mayordomo entiende esa parte, que todo lo que usted tiene, que todo lo que usted va a tener, es de Dios que viene. Todo. Entonces, María entendía esa razón. Jesús había dicho que era necesaria su muerte. ¿Por qué era necesaria su muerte? Eso lo sabemos. Si Cristo no moría, no podíamos vida eterna. Porque Cristo experimentó la segunda muerte, la muerte eterna. Cristo la experimentó y la pagó para que tú y yo podamos tener vida eterna. Pero ninguno de sus seguidores le entendió.
Es evidente que solo María Magdalena lo comprendió. Por eso murió el cuerpo de Jesús con perfume como costoso. Amaba mucho porque se le perdonó ¿qué? Mucho. Hermano, miren, nosotros tenemos que cambiar el concepto con respecto a Dios. Si usted le va a regalar algo al presidente, usted busca dinero donde sea. Oye. El presidente, pero y Dios que está por encima de un presidente. Nosotros, todo lo mejor. Yo recuerdo un hermano que hoy está durmiendo en el Señor, el hermano Juan Sandoval, un albertista de la vieja guardia. Él decía, mira, yo hasta cuando doy el diezmo y la ofrenda, la papeleta más bonita y más bella la cojo yo para dársela al Señor. La mejor cosa que voy a dar para el Señor es para Dios. La mejor ropa. Y tengo otro amigo mío que me dice a mí, yo tengo ropa exclusiva solamente para ir a adorar a Dios el sábado a la iglesia. Yo no uso esa ropa para ir al trabajo ni para ningún lugar, sino para adorar a quién, a Dios, porque a Dios hay que darle que lo mejor. Porque Dios dio a su Hijo. Dios no mandó un ángel. Dios dio lo mejor que tenía en el cielo para salvar a nosotros. ¿A quién? A Cristo Jesús. Jesús había dicho, ok, hacia adelante. Jesús había dicho, el Señor corresponde a los que le aman. Miren, yo creo que lo expliqué aquí con la última vez que prediqué. Hay muchas cosas que Dios no las da, pero hay cosas que son condicionadas. Que si tú las haces, lo que lo hace, Dios hace. Por ejemplo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú amas a Dios, tú vas a guardar los mandamientos de Dios. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, tú no amas a Dios. El Señor corresponde a los que le aman. No es que Dios no escucha a los impíos, pero Dios está atento a los que claman a Él día y noche. Porque Dios es un Dios que respeta el libre albedrío. Si tú amas mucho a Dios, te va a ir mejor que cuando tú lo amas menos. ¿Y cómo demostramos el amor? Por cosas pequeñas de la vida. Le voy a decir como cuáles. Muchos, yo creo que en esta iglesia no hay personas así. Yo sé que aquí no hay. Que cuando llueve no vienen a la iglesia. Pero cuando van al trabajo, se van bajo una sombrilla al trabajo. ¿Cuál es más importante? El jefe. Y aunque usted no lo crea, Dios toma en cuenta esas pequeñas cosas. Dios las toma en cuenta. Tengo gripe, no voy para la iglesia. No, te vas al trabajo hasta con fiebre, para no perder un día que te van a descontar de tu sueldo. Sin embargo, aquí como la iglesia no paga ni nada, económicamente, pues sabemos que Dios sí sabe pagar muy bien, pero nos quedamos en la casa y no venimos. Llegan temprano para los trabajos y a la iglesia llegan tarde. A veces queremos que el predicador termine rápido, pero cuando que lo he visto yo, no aquí, no en otras iglesias, aquí yo sé que aquí no pasa nada de eso. Aquí estamos bien idos. Que queremos que el predicador termine rápido, pero cuando salimos allá afuera damos media hora hablando, que no es correcto. Se hace ver, Señor, que cuando usted termine la iglesia, lo más prudente es que usted se vaya meditando en lo que Dios dijo, porque hablando ahí va a hablar muchas cosas que le va a llevar lo que usted aprendió aquí. Tiene que ir meditando en el camino. Cuando Jesús colgaba en la cruz, se sintió solo y cómodo. Y María Magdalena estuvo cerca de él al pie de la cruz. Los hombres salieron corriendo, tenían miedo, todos los discípulos, exceptuando Juan. Y las mujeres estaban ahí, estaba María Magdalena, estaba María la madre de Jesús y estaba Juan. Las mujeres que él sí que era más cobarde, estaban ahí. Los discípulos se fueron corriendo, Pedro lo negó, Judas se ahorcó, y el único que estaba ahí era Juan. Y Jesús y María Magdalena estaba ahí, cerca de la cruz, vio todo, las 7 palabras, lo consumado es, hasta que él murió y todo. El Señor corresponde a los que le aman. Cuando Jesús colgaba en la cruz, su amor por su maestro era firme y real. Pidámosle a Dios que el amor hacia Jesús sea firme y real. No había hipocresía en ese amor. Estaba dispuesta a morir por él. Fue la primera en ver a Cristo como resucitado. Amén. Una pecadora
arrepentida y apartada del pecado, al servicio del Maestro. Hay muchos escritores que han escrito a la par con María Magdalena, que como ella era prostituta, puede ser que todo el ahorro de su dinero que ella tenía, lo compró todo en ese alabastro para Jesús. No hay precio para Dios, mi hermano. Firme y real. Conocí una hermana hace tiempo en la iglesia de las Américas, que ella dijo: oren por mí, que hay una herencia grande, y me van a dar un dinero grande, oren por mí. La iglesia empezó a dar por la hermana para que eso se diera. Se dio el asunto. A la hermana le dieron 10 millones de pesos. Y la promesa que ella hizo, no hizo como Zafira y Ananías, que lleva, por lo menos Zafira y Ananías llevaron una parte. Esta hermana se perdió y se desapareció. El amor de María Magdalena no era así, era firme y real. No es cuestión de teoría, es cuestión de práctica. No es cuestión de que yo hago, es que voy a hacer. La primera, un poquito atrás, la primera a oír la voz de Cristo vencedor de la muerte, según Lucas 27, 60 y 61. Dios le dio ese privilegio. Dale hacia adelante. Moleste del agradecimiento. ¿Cuánta gente a veces le molesta que un hermano dé 100,000 pesos para el Señor? O que un hermano se dedique totalmente al Señor. Como decía ahorita, hay gente que le duele el bolsillo del otro. Si el otro está haciendo un bien, déjelo que haga un bien, déjelo tranquilo. Porque Dios sabe lo que hace. Pero hay gente que le molesta esa parte. Dice, cuando aquel perfume con su fragancia llenó la casa, fue un perfume que llenó la casa. Oye, yo no sé cuántas lágrimas tenía esa mujer, porque dice Lucas que lloró tanto que mojó el cuerpo de Cristo con sus lágrimas y con su cabello secaba la lágrima. Eso lo dice Lucas. El cuerpo de Cristo, que era simbología de lo que ella iba a ungir cuando Cristo resucitara. Cuando vieron a esta mujer yo lavando y secando con sus lágrimas y cabello los pies de Jesús, se molestaron cuando aquel perfume se derramó en un cuerpo de su cabeza hasta su tobillo, si lo bañó. Aparte de sus lágrimas, el perfume bañó el cuerpo de Cristo de cabeza hasta los pies. Su cabeza hasta su tobillo. Se pudieron las siguientes reacciones. Miren las reacciones que siempre la iglesia y la multitud tienen. Dale hacia adelante. Judas. En el escenario está Judas. Judas vio aquel acto como un despilfarro. Ay, van a gastar tanto en esa campaña evangelística. Y van a gastar tanto en esa actividad. ¿Y por qué hay que gastar tanto? A veces nos parecemos a Judas cuando decimos eso. Vamos a hacer un operativo médico aquí para que la comunidad entienda que, ay, vamos a gastar tanto dinero en eso. Hermano, mire, yo le voy a dar este dato. Yo creo que los directores mayores y los míos saben eso. La iglesia adventista en el mundo entero no guarda dinero. Todo el dinero que la iglesia tiene, que entra a las arcas de las asociaciones, de las uniones, se gasta para la obra. Porque nosotros no somos llamados a guardar tesoro aquí en la tierra, porque todo se va a quemar, incluyendo los templos costosos que hay. Entonces, el dinero que está, no vamos a botar dinero, no, pero si es para la obra, para el crecimiento de la obra de Dios, crecimiento para ayudar a un hermano, sí, vamos a hacerlo, porque ese es el deber. Tuvo la iniciativa de criticar aquel momento diciendo que hubiese sido mejor, es decir, él entendió que lo que ella hizo, él tenía una idea mejor que la de ella. Y la idea era invertirlo para los pobres. Juan benefactor parecía, pero la verdad era ladrón y sufría para su beneficio la finanza de aquel grupo. Si Juan lo dice en su libro, y Juan era compañero de Judas, fue porque muchas veces Juan vio a Judas metiendo la mano en la bolsa, robando el dinero. Porque de los cuatro escritores evangélicos, el único que dice esa cualidad es Juan. Era ladrón. No era porque le preocupaba el perfume ni lo que costó. Era que él decía, por lo que cuesta ese perfume,
Ay, yo me compro una jipeta, Y en los tiempos me compro un apartamento. sí usaba Estaba eso, pensando ¿no? ni en el maestro, ni en Jesús. Por eso terminó tan mal. Otro personaje, Simón. Miren qué cosa cuando no somos agradecidos. ¿De qué Jesús había sanado a Simón? ¿De qué? De lepra, ¿verdad? Ustedes recuerdan al principio, yo le dije a ustedes por qué Lucas enfatiza muchas veces que la mujer era pecadora. Porque la lepra es símbolo de pecado. Y Simón había sido sanado de una terrible enfermedad para ese entonces, de la lepra, que es símbolo de qué? De pecado. Entonces ahora él pone en duda que Jesús es profeta. El que nos sanó de una enfermedad que estaba cayendo a pedazos, ahora él pone en duda que es un profeta. Si fuera profeta o el Mesías, si él entendía que ni era profeta, si este hombre fuera profeta o fuera Mesías, él sabía qué clase de mujer es esta. Pero fue el mismo que la llevó a esa vida corrupta y adúltera. Fue el que la llevó a ser una pecadora. Olvidó que él había sido sanado de la lepra, símbolo del pecado, y resultó una vida poca digna de alabar. Era un desastre. Y estaba juzgando a otra persona que no era igual que él. Dios te perdonó a ti. ¿Por qué no te sientes contento que Dios también la perdonó a ella? Hermano. Y a veces nosotros, cuando tenemos una semana de En lo que voy oración, bebo y yo agua, ayudo, por favor. porque vemos que ya estamos como en la perfección y vemos a las demás personas como más pecadoras que nosotros. Sin embargo, no es así. La más terrible es que él era el fariseo que había iniciado a María por el camino de la prostitución. Era también un pecador. Un pecador castigando a otro pecador. Como dice un pensamiento, no hay peor enemigo de un pobre que un mismo pobre. Jesús. Ya hemos visto los tres personajes, María, Simón, Judas. Ahora miren lo que dice Jesús. Ya estamos terminando, hermano. Le digo, rectamente a su lado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón, vete a la mujer, Simón. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Era una falta de cortesía que un visitante te visitara y tú no le das agua para lavar sus pies. Porque en Palestina había mucho polvo y la sandalias se llenaba de polvo. Era una falta de cortesía, era una deshonra, y Simón no hizo eso. Entonces Jesús se lo dice. Pero ella ha regado mis pies con lo que tú no hiciste, lo que tú debiste hacer, ella lo está haciendo, y no con agua, sino con lágrimas, perfume, le dio beso, y desde que entró no ha cesado de besar mis pies. Empezó a besar los pies del maestro, a bañarlo, con la lágrima, con el perfume. Lo que Simón tenía que hacer, no lo hizo. Entonces está criticando al que está haciendo lo correcto. ¿Cuántas veces, hermano, en la iglesia no encontramos ese caso? Gracias. Que critica al que quiere hacer la cosa como Dios manda. Le dice el fanático, le dice el fariseo, le dice muchísimas cosas. Un poquito hacia adelante. No ungiste, también tenía, al visitante había que ungirle la cabeza con aceite, pero ella ungió con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que es sus muchos pecados le son perdonados, porque amó que. Entonces hay una condición, ¿verdad? Mientras usted más ama, más se le perdona. Por aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Usted medite esta noche en qué grado está el amor de usted hacia Dios. Si usted está dispuesto a hacer lo que María Magdalena hizo, quizás no con un perfume, pero quizás con otra cosa que usted tenga ahí. Y ella le dijo, tus pecados te son como perdonados. Era por la gracia y el amor de Jesús que ahora gozaba de cabal salud, pero dudaba de su benefactor cuán falso es su corazón. No lo vio como un salvador, sino como un médico. Eso fue Simón. Lo vio como un médico, lo sanó. Por su lado, uno de los discípulos vio aquel acto como un despilfarro. Simón en ese esfuerzo vio esto como un acto de ganar el favor de Jesús, de una pérdida de tiempo.
Todo veían según sus intereses. En lugar de ver este acto como un acto de amor y salvación como eterno. Ahora, ya concluyendo. Será mi hermano que en verdad ama a tu Señor. Esto es para meditar. Pero quiero decirle algo, aunque usted no me dé la respuesta, no quiero su respuesta. Pero le voy a decir algo. Si está bajito el grado del amor que usted ama poco al Señor, el Señor puede poner en su vida que se amanezca. Amén. Amén. ¿Será que en verdad está agradecido con aquel que le dio todo por ti? Claro. ¿Ama a tu Señor o solo lo hace de palabra? Yo soy de lo que pienso, hermano, que la iglesia, hoy nosotros como cristianos necesitamos obedecer más con los hechos que hablar. Mire, si la iglesia adventista hubiese sido por conocimiento, ya nosotros Cristo hubiese venido. Pero nosotros podemos poner muy poco en práctica lo que la palabra de Dios dice. Vivamos agradecidos con Jesús. Vamos a repetir este pensamiento todos. ¿Ustedes lo pueden leer ahí? Sí. Ok, a cuenta de 3. 1, 2 y 3. Vivamos agradecidos con Jesús, porque Él quitó nuestra vida para darla y nos dio su gracia para ser salvos. Mano, con solamente eso, a usted y a mí no basta para vivir la vida entera feliz. Mano, usted tiene, Dios lo perdonó y usted se apartó del pecado. Usted tiene vida eterna. Usted tiene en Cristo Jesús vida eterna, la vida que Cristo, que Adán tuvo en el Edén. Ahora Dios se la devuelve a usted. Y termino con este pensamiento. Esta es su promesa. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo me la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan que miedo. Esa misma palabra, no se turbe vuestro corazón, en el mismo capítulo 14, en el versículo 1, Jesús lo repite. Entonces, ¿qué aprendimos esta noche, hermanos? Que solamente. Ser agradecido. ¿Por qué tenemos que ser agradecidos? Porque Dios nos perdonó y nos salvó de la muerte eterna. Por eso yo tengo que ser agradecido. Que no hay nada costoso, no hay nada de gran valor que sea como una pérdida para ayudársela a mi Señor. Que lo mejor de lo mejor yo tengo que dárselo a quién, a mi Señor. Yo tenía un amigo mío que tenía una finca para allá en San Juan. Y él siempre ponía la finca en sociedad con Dios. Y el mejor aguacate, el mejor mango, la mejor cosa, él la daba para el Señor. Amén. Pero como el Señor no come aguacate, ni come mango, ¿a quién se la daba? A los hermanos. ¿Verdad? Aunque allí en el cielo va una mesa en esa gran cena del Cordero. Y allá vamos a comer del árbol, nosotros vamos a comer del árbol de El conocimiento de Dios. dice Apocalipsis, que da un fruto cada mes. Ah, Pero estamos agradecidos, ¿verdad? De que Dios nos salvó, de que nos sacó de la tiniebla. Así que vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a hablar con nuestro Dios.